Inclaudicable. Un comunicado y condena el hecho de que la Procuraduría General de la República Tenaz. porque todos los presos vinculados al tema del seguro social van pa'l pozo. Incontenible. Nadie. El abogado está a sus anchas. Estirpe periodística por excelencia. ¿Cómo voy a permitir yo que dirijan mis pensamientos unos delincuentes, ladrones? Él es Esdras Amado López. Buenos días, amigos y amigas televidentes. Tenemos ya en el set principal del Sol de las Noticias a nuestra distinguida visitante. Se trata de la doctora Fedra Dibot. Bienvenida. Gracias. Gusto saludarla, doctora. Bienvenida. Gracias, buenos días y mil disculpas por llegar tarde. En realidad este alcalde tiene un caos en esta ciudad capital y los lugares donde supuestamente hicieron una rotonda aquí por el Boulevard Juan Pablo, esa rotonda es demasiado grande, entonces se hacen unos tráficos ahí tremendos, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos aquí. Qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo está, doctora? Pues bien, Alan, gracias, ¿verdad? Por invitarme. Aquí estamos participando. ¿Aquí hay agua, doctor? Gracias, sí, porque vengo abogada. Aquí estamos, siempre vamos a tomar un poquito de agua, ¿verdad? Aquí estamos. Bueno, ya. ¿Usted de dónde es originaria, doctor? Bueno, yo nací en Tela, fíjese, Javier, yo nací en Tela y allá estuve parte de mi primaria. Mi papá se llama Luis Tibó, él fue presidente del sindicato más grande de Honduras, el Citraterco. Entonces yo nací en Tela y a los 4 años nos fuimos para La Lima. Mientras él fue presidente del sindicato allá, estuve en una escuela en La Lima, hice primero, segundo y tercer grado, en la escuela Gabriela Mistral se llama, enfrente del parque, que es una escuela pública. Y luego nos fuimos para Tela, de regreso, ya terminé la primaria. En la escuela Luis Landa estuve, que es la escuela donde estaban los hijos de los obreros de la Tela, ¿verdad? Porque los gerentes tenían a los hijos en la internacional, en la bilingüe, pero los que éramos hijos de los obreros estábamos en la Luis Landa. Y luego terminé mi secundaria en el San Antonio de Tela. ¿Y el Tibop de dónde es cuál es el origen del Tibop? Fíjese que vino un francés una vez a Centroamérica y es de origen francés, sí. Ahora, el hecho de ser la hija de un dirigente sindical, que en esa época pues gozaban de mucho respeto los Sí. dirigentes, pero también había mucho riesgo, y especialmente sí, dentro de una compañía bananera. ¿Cómo fue la vida para ustedes? Bueno, mi mamá y mi papá me cuentan, mi mamá y mi papá siempre fueron liberales, ¿verdad? Entonces, ellos me cuentan que en los años en los que yo no había nacido, por ser liberales los perseguían, les decían que eran ñángaras. Recuerdo que cuando yo era niña, era la época, bueno, yo nací en los 70s, y recuerdo que en esa época mi papá cuando nos miraba que íbamos de rojo y negro nos decía, ¿para dónde vas así? Mira que las van a detener, me acuerdo que mi mamá incluso era perseguida, muchas veces tuvieron que esconderse por ser liberales, y mi papá sindicalista en casas de los vecinos, saltarse de los techos de un techo a otro cuando lo golpes de Estado, fue complicado. Realmente yo vengo de un hogar socialista, ¿verdad? Donde para mi papá, por ejemplo, tener 2 carros no era correcto. Es más, hasta tener carro era complicado, ¿verdad? Entonces él, por presiones de mi mamá y mis hermanos, tuvo que tener un carro. Pero era socialista de verdad, porque se ha fijado que sí, ahora tenemos socialistas prefabricados, que no tienen la doctrina ni la ideología como tal. Bueno, nosotros vivíamos, como le comenté al inicio, en La Lima, mientras él fue presidente del sindicato, y en La Lima él compró una casa en la colonia Citraterco, pero ya tenía una que la estaba pagando en la Citraterco de Tela, entonces vendió la de Tela porque compró la de La Lima con un préstamo que el sindicato mismo lo daba, y dijo que tener 2 casas no era correcto. Entonces, cuando nos regresamos a Tela ya no había casa en Tela, entonces
vendió la de La Lima para comprar la casa donde hoy vive. Mi papá todavía está vivo, tiene 86 años. ¿Y cuántos ¿verdad? hermanos son? Somos, mi mamá y mi papá tuvieron 3 hijos, ¿verdad? Yo soy la menor de tres hijos, pero mi papá ya tenía un hijo mayor. Esos son 4. ¿Verdad? Somos 4 hijos de mi papá y 3 de mi mamá. Sí. Pero usted, su profesión, ¿qué Bueno, estudió? cuando yo me gradué de bachillerato, me vengo para la universidad aquí en Tegucigalpa, y desde entonces pues no me volví a ir en el año 89. Y recuerdo que cuando estuve en la universidad, porque antes uno no era virtual, ¿verdad? No existía el internet, sino que era en la ventanilla. Y si tenía cuello no iba a hacer fila, pero como yo no tenía cuello, tenía que estar ahí. Entonces me matriculé en Química y Farmacia, yo soy doctora en Química y Farmacia. Y me acuerdo que tenía la indecisión si estudiaba Derecho o me iba a Química y Farmacia. Y mi papá quería que estudiara Derecho, con la orientación laboral por la militancia que él tenía, ¿verdad? Y al final pues me decidí por Química y Farmacia, una carrera bonita, bien bonita, que da muchas, es grato, pues da muchas bendiciones, pero que actualmente es una carrera bien complicada para los muchachos que estudian en la Universidad Autónoma, porque solo en la Autónoma hay. Estudiar esa carrera es bien complicado porque casi no hay fuentes de empleo, no hay fuentes de trabajo. Regularmente son los de regentes de farmacia y ahora las farmacias son un monopolio. Sí, fíjese que precisamente mañana vamos a acompañar a un grupo de compañeros que me invitó, que van a ir a hacer una protesta al Congreso Nacional, porque un farmacéutico en un hospital o en un centro de salud no pasa de 10.000 lempiras el salario. Muchos ganan incluso menos del salario mínimo. Entonces no puede ser que mientras otras carreras universitarias cada vez van superando y avanzando, el químico farmacéutico va cada vez para abajo. Yo nunca trabajé en el Estado, ni como farmacéutica, ni como ningún otro, jamás he estado como empleada del Estado. Siempre he estado en la empresa privada, en mi propia empresa. Primero fui empleada, ¿verdad? Y luego pues ya puse mi negocio. ¿Que lo mantiene actualmente? Sí, siempre. ¿Y es un justo de distribución de medicamentos? Fíjese que yo cuando me gradué de farmacéutica yo fui visitadora médica. Trabajé un año aquí en Honduras, trabajé poco realmente y luego me fui para Guatemala y en Guatemala fui varios años. Comencé como coordinadora de ventas, como supervisora, luego como gerente de distrito, se estila en la industria farmacéutica. Y luego estuve ahí como gerente de ventas para Guatemala. En Honduras nunca fui gerente de ventas más que de mi propia empresa. Y luego pues yo me metí a estudiar una maestría en marketing y fui gerente de marca y gerente para Centroamérica y el Caribe de 2 compañías farmacéuticas, una de las cuales es la compañía que más vende en Centroamérica medicamentos. Entonces ahí adquirí una buena experiencia laboral en lo que es la industria farmacéutica, conocí el mercado y aparte pues adquirí experiencia en marketing de productos farmacéuticos, que al final el marketing es el mismo, ¿verdad? Solo es de cambiar el producto. ¿Por qué tener éxito en Guatemala y no en Honduras? Bueno, luego yo me cansé, fíjese, porque cuando yo estaba como gerente para Centroamérica, Javier, eran unas jornadas realmente exhaustas. Yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 11 de la noche todos los días. Y tenía que viajar cada 2 meses y medio, 2 días por cada país, que me tomaba 3 semanas. Siempre lo hacíamos con 2 gerentes de marca. Y entonces eso me causó a mí demasiado estrés. No pasaba con mi hijo, en ese entonces yo tenía un hijo nada más. Y yo dije, no puede ser, si yo ya tengo el conocimiento, sé cómo, y me voy para mi país, voy a comenzar. Tuve varios conocidos que confiaban en mi capacidad, y yo había comprado una casa, vendí mi casa, y así comencé. Yo me casé con un guatemalteco, del cual me divorcié después, y cuando me casé, por eso me fui a vivir a Guatemala. Entonces ahí adquirí conocimiento, experiencia, y realmente el mercado laboral en Honduras, en cualquier industria, en cualquier área, es realmente muy reducido. Aquí no hay oportunidades, ni para los abogados, que hay tantos, no digamos para un farmacéutico, que es un mercadito así reducidito, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros tenemos mucha
mucha buena intención, porque conocemos cómo hacerlo, en implementar medidas, en implementar proyectos que no solo le ayuden a esta profesión a emplear a este tipo de profesionales universitarios, sino que también eso se vea reflejado en un beneficio para la población. Mire, por ejemplo, en Honduras no hay una fabricación nacional de medicamentos, en todos los países hay. Entonces, ¿por qué se da aquí lo de las pastillas de harina? Por eso, porque hay que comprar medicinas que usted no sabe cómo fueron fabricadas, en qué condiciones fueron fabricadas, qué control de calidad le tienen, cuántas cosas. Los laboratorios que hay en Honduras son bien pequeños, sin ningún apoyo. Entonces es bien complicado en Honduras. Ser empresario es complicado, ser comerciante es complicado y ser poblador también. Entonces yo creo que aquí realmente necesitamos una renovación total de la sociedad hondureña y no digamos del Estado. Ahora, a mí me dijo que fue visitadora médica, pero yo no sé si es mi percepción o es así, que si usted observa, las visitadoras médicas tienen un perfil, pero bien específico, tienen que ser muy bonitas, tienen que andar, uno los ve con un patrón bien elegante, el maletín, Sí. pero nunca me he encontrado una visitadora médica Fea. así como que fea. Sí, sí. Bueno, mire, cuando yo me vine a Honduras y comencé con la droguería, yo fundé la droguería, confiaron en mí 3 empresas farmacéuticas guatemaltecas, de las cuales todavía están aquí. Fíjese que una de ellas, yo solo distribuía, ¿verdad? Porque no la fabricaba, y fíjese que una de ellas me quitaron la distribución para dársela a una droguería que es de esas que está cuestionada ahora. Digo yo, bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Me quitaron la distribución porque decían que era mejor estar con otra persona que tenía más contactos a nivel del Estado y vender, ¿verdad? Venderle productos. Entonces, le comento esto porque cuando yo comencé aquí, nunca olvidé que cuando yo llegué a un lugar distinto, mire, en Honduras para ser visitador médico tiene que ser un profesional universitario egresado de la Facultad de Química y Farmacia, igual que en Costa Rica, pero en otros países de Centroamérica no. Pero usted como periodista puede ser visitador médico en Guatemala. Entonces, yo allá tuve, digamos que me encontré con el problema de que yo era, imagínese, mujer, extranjera, profesional universitaria, y mis compañeros no, la mayoría no tenían ningún título universitario. Y aparte de eso, joven, porque yo tenía 26 años. Entonces, era complicado. Entonces, cuando yo vine aquí, regresé y comencé con el negocio personal, dije yo, yo no voy a hacer lo que a mí me costó, porque mire, usted llega a buscar trabajo a cualquier empresa y le dicen, ¿y cuál es su experiencia laboral? Sí. ¿Y cómo va a tener experiencia laboral un joven recién egresado? ¿Verdad? Entonces, para mí, el saber cómo es suficiente para que la gente emprenda. Entonces, yo decidí contratar solo personas recién egresadas de la universidad que no tuvieran experiencia laboral. Empecé en el 2003 y fíjese que llegamos a tener 18 visitadores médicos en ese entonces. Habían hombres, poquitos, porque la mayoría de personas que estudian farmacia son mujeres, pero casi todas son guapas. No sé por qué se da eso, ¿verdad? Pero no le miraba yo el físico, sino que fuera más bien una persona talentosa, ¿verdad? Pilas. Ahora, ¿verdad? usted ha tocado un tema importante y este negocio de las medicinas ha sido un negocio que regularmente ha estado coludido con la corrupción en Honduras. Sí. ¿Cuáles son los factores que intervienen para que haya corrupción en la venta de medicamentos? Bueno, para comenzar, la industria farmacéutica en Honduras es prácticamente nula. Son muy pocos laboratorios los que hay, porque la inversión es grande. Entonces, como aquí no hay apoyo, mire, yo por ejemplo yo le puedo hacer un proyecto perfectamente de un laboratorio farmacéutico y lo llevo a un banco y no me prestan, porque nadie presta en base a sueños. En Honduras no se presta por talento, se presta si usted tiene una casa, si tiene un terreno, si tiene un negocio, si tiene algo que respalde los fondos que le van a servir a usted como capital semilla. Entonces, si el Estado hondureño no tiene la oportunidad de brindarle un abanico de oportunidades a los profesionales de cualquier área, no van a poder
haber más laboratorios farmacéuticos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que importar la medicina, hay que importarla. Y el medicamento importado es caro. Entonces, ese medicamento está concentrado en la misma gente que maneja los bancos. Los dueños de los laboratorios, de las droguerías aquí en Honduras, de las grandes, son exactamente, Javier, los mismos dueños de los bancos, de las grandes corporaciones, de esas grandes tiendas que ustedes miran. Las mismas, ¿qué? 10, 12 familias. Esos mismos son los dueños de los grandes negocios. Entonces, claro, si usted hace negocio vendiendo azúcar, arroz, es la misma gente con la que tengo que ir a hablar yo para negociar los medicamentos, y que además son millones los que hay ahí. Entonces, esa es la razón por la que se les facilita a la gente que ha estado siempre gobernando y manejando las argollas del Estado, lo que hemos venido hablando todos estos años de la misma oligarquía, es la que maneja el negocio de la comida, de los carros, de las bebidas y de los medicamentos. Ese es el problema, ¿verdad?, que tenemos aquí. ¿Cómo solventarlo? Bueno, nosotros podemos hacer muchísimas propuestas. Yo tengo muchísimas ideas y sé cómo hacerlo porque ya lo he hecho. De hecho, de eso vivo, ¿verdad? Así comen mis hijos. Entonces, nosotros realmente tenemos un proyecto bien bonito, bien grande, que si llegamos a tener la oportunidad de estar en el Congreso Nacional, bueno, de hecho tenemos años de conocernos y nunca habíamos platicado del tema, porque realmente aquí usted habla de un tema que viene y lo pone en la mesa, ya se lo copian y se lo copian mal. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo hondureño, en este caso, la militancia de Libre, tiene que ser sabio, tiene que saber a qué mujer y a qué hombre va a escoger y va a elegir, porque nosotros, por ejemplo, tenemos la intención, Javier, de proponer que se comience a fabricar el cuadro básico de medicamentos. Mire, en Honduras es cierto, se necesitan muchos médicos en centros de salud y en hospitales, porque hay muchos médicos desempleados y hay mucha cobertura que falta a nivel nacional. Pero ¿a ustedes qué les sirve un médico si no hay medicamentos? Entonces, tienen que ir de la mano. Tiene que haber mayor cobertura de salud en cuanto a asistencia médica, pero también en cuanto a medicamento. Imagínense que si yo no tengo ni 100 lempiras, me muero si soy hipertensa. Mira, yo tengo una señora amiga mía de muy bajos recursos que ya como 3 veces la han llevado al hospital porque ella se ha quedado sin su medicamento para y que son enfermedades prevenibles, son enfermedades, sí. Ahora es una pregunta. Así es. ¿Usted cree que hay capacidad en el Estado para poder fabricar ese cuadro básico? Sí, hay, que el Estado tenga su propio equipo y que diga, claro, por lo menos, no, es que la acetaminofén existió y la cerraron porque es que no le conviene. Era en el PANI, ¿verdad? Sí, sí. Era el PANI, el patronato. Pero es que no era negocio, ¿no? No, era negocio, lo que pasa es que para el Estado era bueno, pero para los políticos corruptos eso no era bueno. No era rentable. Pero era algo como decir una pulpería comparada con un supermercado. Entonces era bien a escala bien pequeñita, ¿verdad? Entonces no, esto tiene que ser algo masivo, que se fabrique acetaminofén jarabe, acetaminofén tabletas, la bromexina, todo para la tos, para un expectorante. Eso es lo básico que el pueblo necesita. Claro que se puede. ¿Hay capacidad del Estado para poder? Claro que se puede. Y mire, aparte de eso, se puede ir haciendo en etapas. Primero hacemos lo básico, luego hacemos una planta para antibióticos, porque los antibióticos es una planta especial para betalactámicos, por ejemplo, y así se puede ir haciendo. Hay algunos medicamentos que no se pueden fabricar, Javier, porque por el tema de las patentes, ¿verdad? Entonces, pero hay muchas fórmulas que ya están liberadas y que ya se pueden fabricar, y de hecho se fabrican los medicamentos genéricos famosos. Ajá. De eso se trata, de que son medicamentos que cualquiera los puede fabricar. En esto hay otro lío permanente, que a uno le dice, no, es que este medicamento se lo receta el médico y es de marca. Sí. Pero a la gente le dice, no, fíjese que no está este medicamento, pero tenemos este que es genérico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Solo es el nombre? Solo es la marca. Claro, tiene mucho que ver quién lo fabrica para ver la calidad. Porque pero yo, por ejemplo, para comparar, que yo no creo esa tesis, por fácil, bueno, me dicen, yo quiero una Enantium, porque la Enantium es buena, pues. Pero bien, este es el genérico. Va, pues démela y cuesta 20, 30 lempiras menos, yo me la compro. Bueno, pero no es lo mismo. Precisamente usted dio en el clavo, fíjese, ya que usted mismo menciona esa marca, yo fui gerente para Centroamérica y el Caribe de esa compañía farmacéutica. Y comencé como gerente de marca de Kiralam. Kiralam
es lo mismo que Enantium, son dos marcas de la misma empresa. Entonces, cuando el médico ya no tiene que recetar Enantium, le va a dar Kiralam, que es la otra marca. Entonces, esa es la estrategia de mercado. El principio activo se llama dexketoprofeno. Ya hay dexketoprofeno con otras marcas. Lo que pasa es que mientras la patente no se libere, no se podía fabricar con otra marca, ¿verdad? Por ejemplo, Spasmoctil, también hay otras marcas que también es del mismo laboratorio que ya lo están fabricando. Entonces sí se puede, claro que se puede. Pero Y es la misma calidad de repente. Es que ahí Sí, es donde así yo es. siento que no. Por ejemplo, un dolor. Entonces yo pruebo el genérico porque no es lo malo por lo más barato. Pues, si cuesta 20 lempiras menos, si el Enantium le cuesta 50 lempiras cada una. Sí. Es carísima. Entonces, no, tenga esta medicina en la farmacia. Cuesta 30 lempiras menos. Sí. Yo la compro, es la misma fórmula, pero cuando me la tomo yo siento que no es el No, mismo bueno, efecto. porque es de acuerdo al criterio que usted tenga también. No, pero es, yo no siento el mismo efecto. es cuestión del, Sí. del enfermo, ¿verdad? Mire, por ejemplo, yo Sí. a mis hijos, me acuerdo yo que el pediatra siempre les recetaba Cataflán, Cataflán. pero yo no les daba Cataflán, yo les daba el genérico que se llama diclofenaco sódico, que ahora lo venden hasta en las pulperías, Ajá. ¿verdad? O diclofenaco potásico, depende cuál de los dos. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia se supone, ¿verdad? Mire, en marketing, el marketing existe hasta en las medicinas. Entonces, el diclofenaco sódico y el diclofenaco potásico, se supone que la diferencia es la rapidez de absorción, liberación y por lo tanto el efecto terapéutico. Entonces, cuando usted toma un potásico, se supone que es más rápido que el diclofenaco sódico, pero el diclofenaco potásico realmente es casi igual, solo es la sal que cambia, el sodio por el potasio. Ahora, ¿Verdad? fíjense que hay una cuestión que va muy relacionada, y es el negocio que hacen los médicos con las droguerías. Me sorprendí que una vez venía de Panamá y venía dialogando con un doctor, empezamos a platicar, me dijo que Sí. era médico y que venía de un congreso. Entonces le empecé a Sí. preguntar yo que no, me dijo, no lo pago yo, sino que me lo pagó la droguería. ¿Cuál es ese juego que hay entre la droguería y el médico? Bueno, lo que pasa es que hay laboratorios farmacéuticos, Javier, que ayudan con la educación médica continua. Entonces, hay congresos, hay capacitaciones, que hay ciertos laboratorios que patrocinan al médico. Pero está obligado para el que médico vaya a al recetar el congreso. medicamento. No necesariamente. Muchas veces puede ser que sí, pero muchas veces no. Ese es como un agrado, ¿verdad? Para la afinidad que el médico pueda tener, porque tampoco el laboratorio lo va a mandar a usted de viaje si ni siquiera se conocen. ¿Verdad? Entonces, como un agrado a la afinidad de que le reciban al visitador y esto. En general se estila eso. En la industria farmacéutica se estila eso, ¿verdad? No se ve mal. Sí. Interesante, es todo un mundo. Pero vamos avanzando porque tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 3 varones. Pero al mayor se lo llevó para Guatemala. Él nació allá. Sí. ¿Es guatemalteco? Sí. Ya. ¿Pero cuántas veces solo una vez se casó? Fíjese que me casé, me divorcié y me volví a casar. ¿Le gusta casarse? Sí, soy feliz. ¿Le gusta la boda? ¿Le gusta la Actualmente está casada. Sí. Y Claro. la participación política, porque también, yo con todo el respeto y el cariño que yo le tengo, dicen que usted es de carácter fuerte, Sí. una mujer que siempre pelea por lo que cree, Sí. y se ha visto, bueno, le he visto yo que se mete en problemas, Sí. a veces por su forma de ser. ¿Cómo Sí. ha sido su ambiente dentro de la política? Bueno, Javier, mire, yo como he sido una mujer que me he, digamos, desarrollado profesionalmente y no ha sido fácil, yo me he desarrollado en un ambiente de luchar con los hombres, ¿verdad? Entonces, le toca a uno duro. La política no es fácil. En la política uno tiene que pelear, como sea, sus espacios. Entonces, pasa que en la política, bueno, por ejemplo, en el partido al cual yo pertenezco, en Libre, se han dado muchas situaciones complicadas, ¿verdad? Desde que comenzamos en la resistencia y se empezó a organizar Libre, empezaron ciertas personas como a querer controlar los espacios políticos de Libertad y Refundación. ¿Y quiénes son esos personajes? Por ejemplo, ¿Los del Poder Ciudadano? Por ejemplo, Arcadia, yo lo digo con nombre y Ajá. verdad. Sí. Entonces yo no tengo problemas en hablar y en decir las cosas.
Tal vez por eso se diga que soy de carácter fuerte. No me dejo. Pero yo lo he visto hasta cuestionar al mismo presidente Zelaya y a los hijos del presidente Zelaya. Mire, para terminar con este tema, por ejemplo, me acuerdo yo hace unos años cuando anduvimos en las primarias pasadas y con las generales, esta señora quería controlar todo. Entiendo que todavía anda por ahí en alguna corriente, cosa que no puede suceder en un partido que se supone que es un partido abierto, donde la base es la que decide, ¿verdad? Entonces, los equipos políticos que nosotros hemos organizado, yo continúo políticamente en El Bosque, que ha sido donde yo estuve asignada desde hace casi 12 años con el Partido Liberal y ahora con Libre, y con la que tenemos una excelente relación. Y entonces, por ejemplo, querían llegar otras personas a meterse a decidir y no lo permitía ni siquiera ellos. A veces no, fíjate que a veces ni yo me daba cuenta, pero la base decía no, entonces no se hacía, ¿verdad? Y luego de las elecciones generales, Javier, yo quedé con 127.727 marcas. Si vemos la estadística, quedé como la segunda mujer más votada de Libre. Entiendo que no me sumaron 3.000 marcas de las 8.000 que no me sumaron porque hubo petición de que solo hubiese una mujer en Francisco Morazán. Eso es lo que me cuentan, ¿verdad? Yo no lo puedo comprobar. No tengo idea, pero eso pasó, ¿verdad? Y es historia ya. Yo pensaba no volverme a meter en una participación así directa en un cargo de elección popular, porque en Honduras se maneja la política, dicen que desde unos cuartos oscuros, otros dicen que desde cafetines, otros dicen que en unas mesas, y se suponía que el Libre no era así, ¿verdad? Entonces, Russell, que es mi amigo, me dijo, mira, acompáñame, Fedra, ayúdame, apoyame, vos ya conoces aquí, y estuvo él insistiendo casi 2 años, y al final pues yo le dije, bueno, está bien, te voy a apoyar, te voy a acompañar, ganemos o perdamos, no importa, vos mi amigo, yo te voy a acompañar, y así fue, aquí estoy. Lo que usted comenta se da porque no querían inscribir el movimiento, se dio un zipizape ahí bien feo. Pero bueno, aquí estamos. Tuvo que salir fuera con todo, fue al aeropuerto, que les fueran a salir. Una vez en una reunión en la casa de Mel también, con uno de los hijos de Mel. ¿Por qué fue ese problemita? Eso fue, Javier, porque mire, yo soy fundadora del movimiento 28 de junio, con Edras, comenzamos, no estaba Carlos Zelaya todavía. Y cuando nosotros empezamos a viajar a nivel nacional, yo creo que mucha gente no sabe esto, Edras dijo, no, aquí hay que invitar a alguien de los Zelaya, porque era en el 2000, todavía no había venido Mel, era en el 2010 finales, y entonces se invita a Carlos Zelaya, empezamos, después empiezan a haber problemas, y nos fuimos para el POR, ¿verdad? Y luego en el POR, cuando ya vieron que iba avanzando políticamente cierto equipo, la misma señora Arcadia empezó con problemas, ¿verdad? Y a querer mandar, a querer tener esta cosa, la otra cosa, y ahí no, una cosa tremenda, ¿verdad? Que yo no me imaginé que en Libertad y Refundación se iba a pasar, pero pasó. Y después nos quisieron acusar que habíamos borrado a Aldana, a Lenín Alfaro, ¿se recuerda? A los hermanos Alfaro, y por ahí fue la discusión y el problema, ¿verdad? Pero yo le tengo cariño al presidente Zelaya, ¿verdad? Mire, a veces que hay diferencias, digo yo, pucha, me recuerdo de mi papá, fíjese, cuando uno de hijos a veces es malcriado, y le falta el respeto a una persona mayor. Entonces, a veces me acuerdo de eso, ¿verdad? Porque digo yo, bueno. Ya lo mira viejito, usted me... Lo siento como que le falta el respeto a veces, ¿verdad? Uno, pero no es así, es que es política, él mismo nos dice, ¿verdad? Esto es política. Así que en política es así la situación. Sí, no, en política no hay respeto, ¿sí? Que ¿quién se impone? Y él es malcriado también, porque él se impone también cuando le toca imponerse. Ahora, el tema del poder ciudadano adentro del Libre, porque Javier mencionaba que los del poder ciudadano están adentro del Libre. Pero, ¿usted no fue acaso parte del poder ciudadano? No, nunca fui ministra. No, fíjese que hay gente que por el tema de la cuarta urna, me refiero que Mel designó, o sea, Mel dijo, federativo es la que va a manejar la cuarta urna, ¿recuerda? Mire, yo le voy a contar esta parte. Para mí, el proyecto de la cuarta urna, la participación como militante, como ciudadana o como ejecutor, para mí ese es un proyecto extraordinario, lindo, que volvería a participar con todas mis ganas y con toda mi fuerza.
nosotros en aquel entonces, si ustedes recuerdan que ustedes se peleaban con Micheletti, ¿se acuerdan? Bueno, yo estaba en la corriente de Eduardo Maldonado, en Ahora Sí, en el Partido Liberal, yo apoyaba esa corriente, estaba la de Elvin y la de Micheletti, entonces Mel no estaba con Micheletti ni con Elvin, yo estaba con Eduardo Maldonado, entonces la única corriente que apoyaba a Mel con ese proyecto era la de Maldonado, entonces ahí estuvimos, hicimos una reunión a nivel nacional con todos los coordinadores y en esa reunión, que fue en Santa Lucía, en un restaurante, pues decidimos a nivel nacional apoyarlo, de los cuales hoy la mayoría son militantes de Libre, ¿verdad? Casi todos los que estábamos en Ahora Sí estamos ahí, y empezamos a participar. Luego él me llama a mí y me dice que él quiere que yo lo apoye como parte del Partido Liberal, como un representante de la corriente. Eduardo creo que le puso 3 personas y él me escogió a mí como director ejecutivo de la Cuarta Urna, pero en esa parte era manejar todo lo que era las urnas, las boletas, hacerle el proyecto, o sea, toda la parte ejecutiva, ¿verdad? Aquí como gerenciar el proyecto. Pero toda la parte de lo que era presupuesto y eso, por ejemplo, yo no lo podía tocar porque eso sí es delito, ¿verdad? Porque yo no era funcionaria pública. ¿No tocó usted ningún centavo? No, eso lo tenía que hacer, por eso es que Flores Lanza da el listado de los ministros, porque era ilegal que una persona que era externa al gobierno pudiera tocar fondos, eso sí es delito. De nuevo, entonces, Federativo, siendo la coordinadora del proyecto, ¿no tocó un lempira de la Cuarta Urna? No, yo lo que hice fue traer urnas, boletas, toda la parte logística de lo que es un proyecto. ¿Pero ¿verdad? las pagaban otras personas? No, eso se pagaron con cheques en la Casa Presidencial. Lo de la Cuarta Urna. Todo. O sea, usted no tuvo dinero en efectivo No, a la nunca, mano. nunca. Pero sí conoce a qué ministros en ese momento le dieron Los que mencionó Flores Lanza. Usted Sí. ¿Se acuerda usted de algunos? Sí. ¿Se acuerda de algunos? Bueno, mire, políticamente el proyecto de la Cuarta Urna fue manejado por los ministros y fue asignado en cada departamento un enlace, se llamaba un enlace, para que apoyara el proyecto de la Cuarta, que era sustentado en la Ley de Participación Ciudadana. ¿Se recuerdan que luego fue derogada? Entonces, esto era legal, esto no era un proyecto ilegal. Bueno, ustedes estaban de acuerdo en ese momento. Pero lo que ocurre es que no había ilegalidad hasta ese momento, pero cuando hay el golpe de Estado, esos ministros no devolvieron el dinero. Mire, Javier, yo le voy a dar yo no tengo buena relación con algunos de ellos. Sí. Sin embargo, este proyecto de la Cuarta Urna, yo le voy a dar mi opinión personal. El dinero que se habla, el tal dinero famoso que se habla, ese dinero de la Cuarta Urna fue asignado a los enlaces departamentales para que se manejara en comida, en transporte. Logística. En logística, igual que en cualquier elección. Sí. Bueno, por ejemplo, ahorita que vamos a la elección, el 12 de marzo es domingo. El dinero de la comida y el transporte se tiene que repartir 2-3 días antes, como mínimo. Entonces, según yo, lo que yo entiendo, que ese dinero ya había sido distribuido a la base. Venía de arriba para abajo, más bien. Entonces, yo creo que quien tiene que dar cuentas ahí es la persona a quien le entregaron las cosas. Ellos sabrán cómo se van a defender, ¿verdad? Sí, porque hoy por hoy es tipificado como un acto de corrupción. Sí. Que hubo atraco en ese proyecto. Pero a usted no le da temor, siendo la coordinadora de ese proyecto, que estos bárbaros le involucren en alguna institución. Tendrían que demostrarlo. ¿Pero la ha requerido No, usted nunca, algún fíjese. tribunal? No, nunca. Ni está en la fiscalía. Nada, nunca. No, ¿y cómo? Si yo no soy funcionaria pública, nunca lo fui. Entonces, si yo hubiera sido ministra, claro que sí, porque tendría que ir a dar cuentas, rendir cuentas de los fondos públicos, ¿verdad? ¿Y cuánto se invirtió en ese proyecto de lo que usted tiene conocimiento? Mire, el presupuesto original no eran 40, eran más. El presupuesto original creo que andaba como por 70, pero luego se redujo y quedaron en 40 millones para alimentación, transporte, lo que era movilización. Pero entiendo que aparte había otro presupuesto para las Fuerzas Armadas, que son quienes movilizaron toda todo lo que eran las urnas y todo esto, ¿verdad? Así igualito. Es que mire, la Cuarta Urna
Fue un proyecto exactamente igual que una elección. Eran 15,000 urnas, ahora son un poco más de urnas aquí en Honduras porque ya creció el padrón electoral. Pero igualito, las urnas estaban guardadas en la Fuerza Aérea, se trajeron a la Fuerza Aérea y se almacenaron porque era un proyecto de Estado que lo manejaba el presidente constitucional de este país. ¿Y cómo se comunicaba usted con Enrique Flores Lanza? ¿Había alguna comunicación? No, fíjese que mi comunicación era con el presidente Zelaya. ¿Directamente? Directo. ¿Recibió usted fondos en algún momento? ¿Tocó dinero? Fíjese que, como le digo, como yo hacía todos los contactos, realmente era más como por política, como por... Yo siempre he sido idealista, ¿verdad? Ya les conté de dónde vengo, entonces me encantó la idea del proyecto, necesidad económica no tenía, ¿verdad? No tenía... No, y nunca le han cuestionado a usted sobre no corrupción. tengo yo. Solo recuerdo yo que le sacaron en aquel entonces un cuestionamiento por un vehículo de lujo. Sí, ¿se acuerda? es mío, el Audi. Sí, dice, lo compró de la cuarta, porque aquí David fue el de eso, David Romero. Me sacó que el Audi, yo compré en el 2006, no conocía a Mel yo, un Audi Q7, lo compré en el 2006 y fíjese que lo compré con un préstamo, en ese entonces era HSBC, entonces... No, yo le llevé a David los pagos, porque casualmente lo dejé de pagar, la última cuota la pagué en diciembre del 2009, después del golpe, y le llevé los recibos y a él se... Sí, porque acá le votan a la... Es más, los tengo, no los voto precisamente por eso. Bueno, ya estamos en la recta final, lamentablemente el tiempo fue muy corto, pero ¿en qué casilla va en esta ocasión? Bueno, Javier, voy en la casilla 185 del movimiento MRP. Vamos abajo de la papeleta, la primera de la última fila de abajo. Ahí voy. ¿No tiene temor de que le vayan a hacer fraude? Porque usted en la elección anterior también cuestionó las elecciones internas de Libre. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Estamos aquí acompañando a un amigo. O sea, que les dice, si quieren hacerle fraude, que le hagan. ¿Qué vamos a hacer, digan? Si se quieren quedar con el partido también, que se queden. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, usted, ¿verdad? No sé si ha escuchado, ya es casi una situación real dentro de Libre, que Mel ya tiene qué diputados son los que van a quedar. Dicen. Pero ya tienen listado dentro de Libre. Bueno, es que hay rumores de que hay 7 de una... Bueno, el otro día estuve hablando con un candidato que dicen que salen 10 del 28. No sé, del POR y así. ¿Y a ustedes les irán a dar pero uno? dije que es uno. Yo sé que es usted. Vamos a ver. Óigame, pero el Libre... O máximo 2, dicen, del MRP, vamos. Sí, yo espero que no sea así. Pero lo que ocurre es que hay gente que de repente son de Libre, pero son personas que vienen con los resabios de los partidos tradicionales. ¿Se da mucho esto? Sí, se da, bastante. ¿Sabe cuál es el problema? Que en Libre se han formado cúpulas, y esto la base lo sabe. En Libre se han formado cúpulas que han vuelto el partido casi inaccesible. Incluso cuando uno llega a la sede del partido, no lo quieren ni dejar entrar. A mí no me pasa, Javier, porque usted ya me conoce y yo me hago respetar. Si no me respetan, me hago respetar. Entonces, solo he ido 2 veces. Desde que se compró la sede, al día de hoy, 2 veces he ido, que fue cuando se entregaron las planillas y otra vez que fui, no sé por qué, no me acuerdo. Pero... Bueno, sentimos pena nosotros porque se murió el papá de Russell Tomé. Sí. Íbamos a ir con el licenciado Trasmado López y alguna gente que se lleva ahí cerca de Libre nos sugirió, mire, lo más conveniente es que no se acerquen porque hay gente malintencionada que ahí va a aprovechar la coyuntura para pretender decirles cosas o agredirlos. Y también de repente nosotros no es que somos violentos, pero ya al momento de que alguien quiera faltarle respeto, uno también se quiere pero en un momento de dolor, pero es que no respeta, uno tiene que ser solidario. pero es increíble, la gente es irrespetuosa a niveles. Me ha tocado a mí ir a velorios, pero en el velorio no le hubiera pasado eso porque no llegó mucha gente del oficialismo. No le creo. No acompañaron a mí. No puede ser. Hubieran llegado. No llegó. Hasta llega. Mira, uno tiene, Javier, uno tiene amigos. Yo, por ejemplo, a ustedes los considero mis amigos. Igual. Aunque nosotros tal vez no coincidamos en ciertas posturas políticas, pero para mí ustedes son mis amigos, eres mi amigo, él lo sabe. La vez cuando estábamos en ese macaneo de que nos inscribían y no nos inscribían, me preguntaron que si yo era amiga de Edras y yo les dije que sí.
Lo dije en Canal 5, en Canal 3, en CTV, pregúntele a Osvaldo Estrada. Sí. Y me dice, no le tiene ningún temor, le digo, porque él es mi amigo. No tengo por qué esconder yo mis Pero amistades. es impresionante esto. Entonces, ¿El oficialismo no llegó ahí? La mayoría no llegó. Él sí llegó, Sí, tuvo un rato. Pero yo no vi, por lo menos yo que estuve desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, no, solo vi 3 diputadas. Bueno. Qué bárbaro. Bueno, Pero así es la vida y también en la política. Sí. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. En otra oportunidad tendremos más Éxitos. tiempo de seguir Gracias, platicando, de conocer más de su vida, de sus Sí. amores, de sus desamores, de sus alegrías, de sus tristezas. Y eso hubiésemos querido, pero lamentablemente Sí. el tiempo no nos ajustó esta mañana. Y le reitero nuevamente el agradecimiento por estar aquí con Gracias. nosotros. Don Juan. Muchísimas gracias, doctora, por su presencia aquí en el Gracias, Sol de las normal. Noticias. Muchos éxitos siempre en sus actividades políticas también, y nos ha ilustrado Gracias. muchísimo acerca de los medicamentos. Eso es un tema que por siempre y para siempre es sumamente importante. Muchas gracias. Desde Tegucigalpa para Honduras y el mundo, transmite HRKT, La Catracha, en los 1060 AM de su radio. La Catracha, la radio hondureña de 5 estrellas. Escúchela. Inclaudicable. Un comunicado y condena el hecho de que la Procuraduría General de la República Tenaz. porque todos los presos vinculados al tema del seguro social van para el pozo. Incontenible. El abogado está a sus anchas. Estirpe periodística por excelencia. ¿Cómo voy a permitir yo que dirijan mis pensamientos unos delincuentes, ladrones? Él es Estras Amado López.